presenta Agenda Nacional por la defensa de los atributos de soberanía de la nación dominicana y del derecho de los nuestros a un futuro mejor en un proceso de desarrollo, producido por el arquitecto Leopoldo Espaillat Nanita. Saludos, pueblo dominicano. Esta es otra edición de su programa Agenda Nacional, que les llega de lunes a viernes por este multimedio de Teleradio América de 11 AM a 12 meridiano, canal 45 HF, canal 62 de Telecable Nacional, canal 45 de varios sistemas de cable en el área metropolitana y desde luego a través de Radio HZ, Broadcasting Nacional a través de sus 730 kilociclos de amplitud modulada, el cual es transmitido cada noche de 12 a 1 de la madrugada por esta misma emisora. Les habla Leopoldo Espaillat Nanita y para llevar a cabo el programa contamos como siempre con la colaboración de nuestro amigo y colaborador, el licenciado Roger Ogando Piña. Buenos días, Roger. Muy buenos días, Leopoldo. Buenos días. El maestro Bustamante. Sí, hombre, muy lamentable pérdida de uno de los más grandes talentos que ha producido, musical que ha producido nuestro país, el más grande arreglista. Muy buen arreglista, hizo unos arreglos maravillosos a la música popular y dio unos grandes aportes también porque era un muy buen compositor y el país ha tenido una terrible pérdida. Nos solidarizamos con el luto y con el dolor de la familia Bustamante. Pues tenemos un par de memorandos a dos funcionarios del gobierno. Uno es el secretario de Obras Públicas. Secretario, el hoyo de la avenida Sarasota con Winston Churchill todavía está ahí. Todavía está ahí. Tremendo hoyo, todo el que se mete ahí, como me pasó a mí, romperá algo. Pero a ustedes no les importa eso, un bledo. No importa. El otro memorándum es al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales porque la Dirección de Forestas se fue trasladada o traspasada a esa nueva secretaría. ¿Y quién cuida la foresta de esta capital, de las calles, de esa depredación que hace de norte, de sur, de este? El lunes, Dios mediante, les voy a traer fotografías de lo que están haciendo ahí en la avenida Sarasota. El otro día les traje lo que habían hecho, las mutilaciones que habían hecho, las que yo traje antes era de la avenida Sarasota. Ahora les voy a traer las que están haciendo en la avenida Nacaona. Dios mediante, el lunes les traigo esas fotos, pero les quiero preguntar si es que ustedes no tienen responsabilidad sobre eso, porque ya les informé que siendo yo regidor hace muchos años atrás por el PRD en Ayuntamiento del Distrito Nacional, presenté una moción y se aprobó que le prohibía a la Corporación Dominicana de Electricidad hacer eso. Pero como aquí no se respeta nada, nosotros vamos a seguir llamándoles la atención sobre el incumplimiento de sus responsabilidades. Bueno, yo puse este tema para que tú nos ayudas a desarrollarlo, Roger, esa es tu especialidad. Gracias. La seguridad del transporte aéreo, porque ya saliéndonos de la situación de la tragedia del vuelo 587, se han estado evidenciando una serie de fallas. La prensa nos trae aquí, por ejemplo, hoy dice, la prensa inspeccionarán todos los Airbus A300. Una pregunta, ¿eso no es de manufactura europea? Francesa. Sí, de un consorcio británico, francés y alemán. Y tiene también participación España. ¿Y no habrá un poco de guerra comercial en el asunto de...? Soterradamente existe, indudablemente que sí. La competencia entre Airbus y Boeing ahí en el mismo territorio de los mercados norteamericanos. Y también está el que yo te voy a tirar las cajas y tú me tiras a mí los cajones. El motor ese que está fallando, ¿dónde se hace? La empresa, la General Electric de los Estados Unidos. ¿En los Estados Unidos? Sí. ¿No se da la General Electric en Gran Bretaña? Bueno, también tiene componentes de Gran Bretaña. Acuérdate que cuando le dieron el golpe a Bosch, por aquello del acuerdo que él había firmado
para hacer la presa de Tavera se había firmado con la General Electric, pero de Gran Bretaña. Sí, sí. La planta y el cuerpo principal de la corporación está en los Estados Unidos, pero Gran Bretaña tiene una filial muy fuerte allá y es la que termina de fabricar los motores de la General que usa el Airbus, que por eso se ensamblan allá y se colocan en el avión europeo. Entonces ahora hay una guerra entre el que fabrica los motores, el que fabrica el fuselaje, en términos de que fabrica el fuselaje por aquello de que puede haber sido una debilidad de diseño, de estructura estructural, haber ocurrido lo que ahora está apuntando, que es el origen del accidente, que es el que se le desprendiera el empenaje vertical, es decir, la parte fija del motor, la cola. del timón de dirección, para entonces provocar todo lo que eso se despegara por consecuencia de una turbulencia. Bueno, ¿qué severidad tendría esa turbulencia? Eso habría que determinarlo en los estudios, ya lo verán. Entonces, el hecho de que se desprendiera no es normal, absolutamente. Es la primera vez que se cree que ocurre, aunque se han desprendido de los aviones otras partes, pero no el empenaje vertical de la cola, mí me llamó de la superficie más fijamente me llamó la colocada, atención, ¿no?, la medida de pagar todos los Airbus. Sí. Recuerde que cuando también ocurrió el accidente del Concorde, también suspendieron los vuelos de los Concorde. Y una vez ocurrió unas 2 o 3 accidentes consecutivos con el 737 de la Boeing, y también hubo una suspensión por algún tiempo hasta que eso es en virtud de tomar ciertas medidas de precautorias para no dar oportunidad a que pueda volver a ocurrir algo parecido. Pero también está subyacentemente, como te acaba de señalar. Sí, no, pero óyeme, si tú mencionas la posibilidad de un fallo de diseño. Sí. Si hay un fallo de diseño, ¿ya se determinó que es un fallo de diseño? No, en absoluto. Entonces tienes que esperar que la investigación avance en esa dirección. Porque se han paralizado todos los aviones Airbus 300 en este momento en los Estados Unidos. Bueno, por eso te hice la primera pregunta. Si no había un poco de guerrilla comercial. Que se la atribuimos a la guerrilla comercial, indudablemente. Hay en el mundo entero de ese tipo, de esa categoría de Airbus, el A300, el más pequeño, el primero que se fabricó, cerca de 431, de los que American tiene. En los Estados Unidos hay 200 y pico, 280 y tantos, y en el resto del mundo están circulando los otros. Pero si American llegó a la decisión de dotarse de una flota de Airbus, era porque es porque el avión valía entonces la pena. Y ventaja comparativa con los otros equipos de su misma categoría. Por el tamaño o la capacidad de pasajeros, ¿verdad? Y los costos más bajos de operación y en las redes de ruta que iba a ser aplicado ese equipo, etcétera. Pero indudablemente, como dije, ahora viene en la investigación, avanza en una dirección primero y dicen los que fabrican los motores, dicen, no, por aquí no es. Todos tienen dentro de los equipos investigadores, dentro del equipo investigador, todos tienen participación. Ahí está la General Electric, ahí está la... Ahora vamos a las otras cosas. Ahora viene la parte operacional de ese avión, American Airlines. Pero vamos a apartarnos ahora del vuelo 587 y la medida que se acaba de dictar. Vamos a ver las noticias que nosotros tenemos desde el miércoles, que no lo comentamos ayer jueves. American Airlines retrasa vuelo 680 a Miami por fallas. Ese es un avión Airbus 300. Igual, el otro, igualito. Ese es el vuelo que debió salir a las 10 a.m. del miércoles. Y llega aquí, el avión está aquí todavía. Espérate. El jueves sale ayer la información. Devuelven avión, este es un Boeing 757 de American, por problemas en una turbina. Ese es el vuelo 422, que debió salir a las 8:15 a Miami. Y ahí mismo hay otra información que dice, otro avión de American Airlines hace aterrizaje de emergencia en Cancún. En Cancún. Que iba a México. Salió desde Miami para México y tuvo que hacer un desvío corto hacia Cancún para no continuar en la ruta. Entonces, para culminar, al mismo tiempo hay un comité que representa a los dominicanos en Nueva York que dice que American Airlines se burla del pueblo dominicano. Sí. Vamos a los 3 aspectos primarios. Entonces, hay otra noticia más.
sale ayer en la mañana. Técnicos de American tratan de corregir fallas en avión, el Airbus 300, que se había quedado aquí desde el miércoles. Así es. ¿Okay? Entonces, yo quería decir lo siguiente. Hace un par de años, como mi esposa y yo viajamos a Tampa a visitar nuestra familia, que reside allí, nuestra hija con su esposo y nuestro nieto, nosotros generalmente hacemos la ruta por Puerto Rico para evitar que nos monten en los avioncitos chiquitos. Porque si tú llegas a Miami, te montan entonces de Miami a Tampa en uno de esos avioncitos pequeños. Ya se había caído uno de esos. Y yo le dije a mi señora, mira, vamos a irnos por Puerto Rico, aunque tengamos que estar más tiempo en espera. Que no nos pongan en los avioncitos, nos ponen siempre en un avión cuerpo ancho, de aquí a San Juan, de San Juan a Tampa. Bueno, pues esos son 4 tramos, ¿verdad? Sí. De aquí a San Juan, de San Juan a Tampa, de Tampa a San Juan y San Juan a Santo Domingo. En esos 4 tramos del viaje, nosotros tuvimos problemas en 3. Cuando íbamos a salir de aquí, nos devolvimos desde la cabeza de la pista porque había que revisarle no sé qué cosa al avión. Tardamos un par de horas allí, entonces salimos en el mismo avión, llegamos a San Juan, por poco perdemos el... Bueno, no lo perdimos porque había un margen muy grande de espera para enlazar con el vuelo de la... Pero cuando íbamos a montarnos en el avión que salía para Tampa, se postergó el vuelo. Y nos dieron oportunidad de llamar por teléfono para decirle allá que íbamos a llegar mucho más tarde porque había problemas también con el vuelo que salía de San Juan a Tampa. Cuando regresábamos, ya estábamos en fila y cuando íbamos prácticamente a chequearnos para entregar los tickets, a abordar el avión, nos dijeron que el vuelo estaba cancelado. Sin mayor explicación. Entonces tuvimos que esperar a ver el próximo vuelo. Cuando por fin nos pusieron en el próximo vuelo, el capitán, mientras veníamos, nos dio una explicación. Nos dijo que el otro avión que estaba supuesto a haberlos recogido se había quedado atrapado en Nueva York porque había habido un problema de no sé qué cosa. Es decir, tuvimos problemas en 3 de los 4 tramos de vuelo. Y en American Airlines. Además de que lo que le dan a uno ahí es una comida infame. El servicio es terrible. Es una comida infame. De Puerto Rico aquí lo que te dan es una galletita con una cosita así de jugo. Es una cosa que realmente está demostrando el abuso que ha estado haciendo American Airlines de ese casi monopolio que tiene del transporte aéreo a la República Dominicana. Ahora, los responsables de eso somos nosotros los dominicanos que hemos permitido eso. Ahora yo quiero y lo malo, absolutamente comparto con ustedes eso, más aún. Yo agrego a esto el que una gran parte de comunicadores se regocija, se alegra cuando oye mencionar el nombre American Airlines. Yo no me alegro. Yo no me alegro, de hecho, de que ninguna empresa extranjera esté monopolizando el servicio de transporte aéreo que corresponde explotar a los dominicanos. Por eso es que los dominicanos estamos padeciendo todo lo que hoy en día nos ha salido y que ya nos venía saliendo desde hace tiempo, pero que estos comunicadores se ocupan de ocultar y de enterrar en la memoria del pueblo dominicano. Los dominicanos, esta tragedia les va a enseñar mucho, desgraciadamente, a un costo excesivamente alto. Ya estamos viendo quejas en los Estados Unidos del trato que se le está dando a los deudores de esos, a los deudos de esos, de esos muertos que tuvieron en lo que ocurrió este trágico accidente. Oye, lo que dice el comité dice el Comité del Dominicano en el Exterior, CODEX, calificó anoche como una burla y un atropello contra el pueblo dominicano el ofrecimiento de American Airlines de cubrir el costo de los funerales de las víctimas del desastre aéreo del pasado lunes y el anuncio de rebajar las tarifas de los pasajes temporalmente. Un reclamo que la comunidad de Nueva York demandó desde hace mucho tiempo, incluso con protestas y piquetes.
Con justificación. Creemos que el gobierno dominicano no debe aceptar semejante atropello contra el pueblo, sino ordenar una investigación minuciosa, etcétera, etcétera. Pero repetimos, esto no es de ahora. Va más lejos ese prejuicio. Ese prejuicio llega a la cuestión de orden racial. American Airlines, como bien señala otro medio de comunicación, allá en Nueva York ha ido a darle a algunos la compensación en un grado mucho menor que la que le correspondería moralmente y la que ya hay un precedente que le había otorgado, por ejemplo, a los del World Trade Center. Dice allá que en un término de 48 horas ya American Airlines había solventado todas esas pequeñas compensaciones para que fueran solventando algunos gastos las personas que sufrieron esta tragedia. Pues hay más de un 70% de los dominicanos que todavía hoy no han recibido ninguna compensación, y a los que se la han dado ha estado muy por debajo de los niveles que le dieron a los otros. Evidentemente, y así dice también otro reporte con respecto al seguro, de cómo va a tratar American Airlines el asunto en lo que se refiere a los seguros que protegían y que cubrían a los dominicanos en ese vuelo. Por cierto, que vi que una firma de abogados norteamericana se ha instalado en un hotel de aquí de la capital de la República y está ofreciendo sus servicios para las reclamaciones. Y yo vi inclusive llegué a ver la entrevista completamente que le hicieron a ellos y le hicieron a Yadira Morel, una muy prominente abogada dominicana que ejerce en los Estados Unidos y que estuvo ejerciendo por 30 años, todavía tiene oficinas allá y oficinas aquí. Su especialidad es inmigración, pero ella también ha tenido participación porque trabajó para una gran firma. Bueno, valga la promoción. El asunto es que ella no ve eso mal. Lo que ve mal es el momento en que ellos han llegado al país. Pero ella misma reconoció que si no hubieran venido ellos, hubieran venido otros. El asunto es que el debate no va a ocurrir aquí. Y los abogados nuestros no están capacitados para litigar allá. No tienen condición. No les permite. Ni de idioma, ni le permite la ley, ni tampoco tiene la capacidad. Ahora aquí hay abogados norteamericanos establecidos ejerciendo en la República Dominicana. Sí. Déjame leer este pedacito. Muy bien. Dice: el imprevisto retraso creó una situación de pánico entre los pasajeros, algunos de los cuales cancelaron el viaje y retornaron a sus casas. Los que decidieron hacer el viaje permanecían varados cerca de las 12 del mediodía en espera de que American Airlines reemplazara el avión averiado. Quise leer ese pedacito porque habíamos estado comentando el impacto que esta falta de seguridad de la industria aeronáutica tiene en la actividad turística. Los turistas se mueven a través de los transportes aéreos. Mayormente. Porque los cruceros no son visitas turísticas, eso son paradas turísticas. Eso casi se puede considerar como una promoción. Cuando un turista viene y se baja en un puerto y se pasa unas horas caminando un destino turístico y le gusta, pues probablemente se estimula a organizar una vacación y pasarse entonces una semana o 10 días en ese destino. Quiere decir que el crucero, que se para en varios puntos del Caribe, actúa como un elemento de promoción. No es propiamente una visita turística y el gasto es prácticamente insignificante. Pero hay que considerarlo como algo importante para los fines de la industria turística por la ayuda que le da directa de promoción a esos destinos. Es casi como cuando hacen los periódicos que te meten unas muestras. Sí. Y tú pruebas el producto que te están poniendo ahí, no lo lees simplemente, sino que tienes la oportunidad de probarlo. Bueno, eso es lo que es el crucero. Ahora la visita viene en avión. Entonces, ahora mismo hay una inseguridad que además tiene un factor agravante para los que viven en los Estados Unidos, que cuando se originan los vuelos allá, temen que puedan ser objeto de terrorismo. Entonces, encima del asunto de los atentados del martes 11 de septiembre y la amenaza permanente, reiterada incluso por las autoridades norteamericanas de terrorismo. Entonces tenemos ahora un incremento de la inseguridad por vía de fallas técnicas. Absolutamente. Usted recuerda que se le atribuimos algo muy específico y concreto. Nosotros fuimos al fondo, allá más atrás, y dijimos que desde la desregularización
estas consecuencias venían sintiendo. Entonces American Airlines ha sido recurrente, ha sido consuetudinario en este asunto de no solo dar mal servicio a los pasajeros, sino mal servicio a los aviones. Evidentemente, yo no lo estoy diciendo para hacer un prejuicio a la imagen de American Airlines. Los hechos lo confirman así. Y está ahí y está todavía aquí en Santo Domingo el avión que vino a sustituir al vuelo 587, trajo los pasajeros, pudo aterrizar, pero no pudo volver a despegar. Y están los técnicos de San Juan de Puerto Rico que trajeron para hacer las reparaciones, a ver si pueden sacarlo del país, para llevarlo a Texas, al centro de mantenimiento de American Airlines, para que entonces ahí corrijan lo que tengan que corregir, porque parece que el fallo técnico es tan grave que no puede ser tan superficial. Pero vamos a lo importante. ¿Tú crees que todo eso contribuye a que la gente se suba a un avión? Absolutamente no. Entonces, ese es el punto. Y que vengan a este destino, que es donde están ocurriendo con mayor. Ese es el punto. Vamos al petróleo y combustible. Ahora el presidente se queja por corrupción en GLP. Bueno, caramba, algún día tenía que ser. Dice el presidente que se siente apenado por la situación de corrupción y del fracaso del subsidio focalizado, ¿no? El famoso subsidio focalizado que permitió que unos cuantos vivos se metieran unos cientos de millones en el bolsillo. Una bicoca. ¿Verdad? Pero al lado de lo que se llevaron los otros, los que le metieron mano al subsidio generalizado, que se llevaron miles, dijo Ángel Lockwood que eso había sido un tonel sin fondo por el cual se habían ido alrededor de 5,000 millones de pesos. ¿Y usted dijo? Yo dije que eso estaba entre 5 y 7. Dice aquí, Mejía se queja por corrupción en GLP. El presidente esperará comportamiento de los precios del gas. Dice el presidente Hipólito Mejía reveló este diario que los actuales precios del gas licuado del petróleo en el país se mantendrán en stand-by hasta tanto se produzca un desenlace en la escala de valores de ese producto en el mercado internacional, en la medida en que se agudiza el invierno en Europa y los Estados Unidos. ¿Qué es lo que está diciendo el presidente? Que están esperando que suba. O sea, el producto bajó, los precios todos del petróleo bajaron. Y no se le bajó el precio al gas licuado de petróleo porque tampoco se ha investigado lo que realmente cuesta el gas licuado de petróleo, ni las cargas indebidas que tiene. Entonces, dice el presidente que están esperando que se agudice el invierno. En la medida en que se agudice el invierno, eso quiere decir que están esperando que suba. Que suba. ¿Para qué? Para no bajarlo. Entonces, así no se puede, presidente. No se puede. Yo lamento decirle que eso va a traer problemas. Va a traer problemas porque, primero, porque no se le puede poner precio a la deforestación del país. Y eso lo que va es agudizar el desmonte de la cubierta forestal que nos queda, que debe estar entre el 13 y el 14%. Mi yerno dice que es en el 13% que está. Por otro lado, Anadega atribuye a falta de control en la adulteración de los combustibles. Y dice que falta de control. También dice que es de Fidonza. Y realmente... Esa es una acusación muy directa. Sí, no. Yo digo que falta de controles hay, definitivamente. Indudablemente. ¿Por qué? Porque el gobierno no controla Refidonza. Tampoco lo controla que Refidonza le da mala cuenta al gobierno de los fondos de los cuales esa gente de retención, que fue el caso de los ingresos por vía de resolución de industria y comercio, que actuaba como impuesto sobre los combustibles, precisamente cuando se instaló este gobierno. Pues yo le dije al gobierno, investiga, a mí me da una diferencia también del orden de 7.500 millones de pesos. Exactamente. ¿Verdad? Donde el presidente Mejía dijo que solamente habían entregado en un año 900, y digo, debieron haber entregado 8.500. De acuerdo a los datos de consumo que da la propia Secretaría de Industria, multiplicado por el impuesto creado por resolución, porque ahora está por una ley, pero antes estaba por resolución. ¿Y qué hicieron con eso? ¿Me pueden explicar qué hicieron con eso? No me estoy refiriendo al gobierno, que yo sé que no lo ha investigado, que yo sepa, sino a Refidonza, que es el agente de retención. Que me digan qué fue lo que hicieron con ese dinero. Entonces también falta de control. Dice aquí
el periódico, y esto es una declaración del subsecretario Quesada de Industria y Comercio, que algunas gasolineras dan menos combustible. O sea, hay dos problemas ahí, en lo que se ha estado evidenciando. Este mismo funcionario, ayer la prensa traía la denuncia de que se estaba expendiendo combustible, o sea, gasolina mezclada con gasoil y con queroseno. Y ahora también agrega que hay estaciones de expendio que están sirviendo una medida menor que la que supuestamente están despachando. Es cuestión de calidad y cantidad. También. Y yo no dudo de que haya un problema cualitativo que se remonte incluso a nivel de refinería, pero ya no porque estén mezclando, sino porque la especificación del producto en términos de su densidad no reúne las condiciones necesarias para darle a los vehículos el máximo rendimiento. Entonces, si te dan un combustible de menor densidad, consume más. Tú tienes que consumir más para poder obtener el mismo resultado. Perjuicio económico para el país. Claro que sí. Esas son situaciones que nosotros hemos venido denunciando y que el gobierno tendrá que afrontar. Pero el gobierno no se puede lavar las manos en cuanto a la defensa del interés del consumidor. Nos enseña que debemos cumplir compromisos comerciales. Vamos a volver entonces con temas políticos, específicamente la reelección. Nuestros compromisos comerciales. Bien, antes de entrar en las consideraciones de tipo político partidario, que creo que es necesario que abordemos hoy, yo quisiera mostrar esta portada de la revista Ahora, revista a la cual yo contribuyo de vez en cuando con artículos. Pero quería reclamar públicamente lo que ya le dije a nuestros amigos de la revista. Cuando ellos me hicieron una entrevista en mi función de coordinador de Unión Nacionalista, ellos no me pusieron una portada y yo tampoco la reclamé. Yo no ando buscando figureos, pero esta señora, Sonia Pierre, la misma que fue a Costa Rica a denunciar a la República, le hacen una entrevista y le dan una portada. Entonces yo estoy reclamando esa portada a una persona que ha ido a denunciar, siendo una extranjera en territorio dominicano, ha ido a denunciar a la República con el patrocinio del gobierno de los Estados Unidos y de otros gobiernos más, para acusar a la República esta de racista. Imagínense ustedes los Estados Unidos acusando a la República Dominicana de racista y de esclavista. Y yo le contesto, porque esto no son acusaciones que vienen del pueblo norteamericano. Eso viene de unos grupúsculos de poder que quieren propiciar la fusión de Haití y la República Dominicana. Pero esos grupos de poder, dueños del gran capital de los Estados Unidos, eran los dueños de los ingenios que operaban aquí cuando este país fue invadido en el año 1916. Y el año anterior ya estaba invadido, en el 15, la República de Haití. Quiere decir que a lo largo de su estadía en la República Dominicana, del 16 al 24, los propietarios de los ingenios que estaban aquí en la República Dominicana establecieron la costumbre de traer braceros haitianos a la República Dominicana. Es decir, que ese invento esclavista no vino de la idea ni la imaginación o los propósitos de los dominicanos, sino de los norteamericanos. De modo que nosotros no podemos admitir que se nos venga a chantajear tampoco con eso, a decir que nosotros los dominicanos somos esclavistas y que tenemos prejuicios raciales. Eso no es verdad. Prejuicios racial tienen los norteamericanos y prejuicios racial tienen los haitianos, que tienen un problema de la supremacía negra. Bueno, yo les respeto eso, pero que lo practiquen allá, que no nos vengan a imponer eso aquí. Entonces aquí en trastornar totalmente la cultura dominicana, hacer prevalecer exclusivamente los valores de la negritud. Bueno, yo soy parte negro o no se me ve, pero que no me vengan a decir que yo tengo ahora que ponerme un atavío africano, ¿verdad? Porque yo soy resultado de una mezcla
como somos la mayor parte de los dominicanos. Y lo dicen los propios organismos norteamericanos. Yo traje la estadística del IFES, el International Foundation for Electoral Systems, que dice que el 73% de los dominicanos somos mezclados. Si nos hemos mezclado en un 73%, entonces no puede haber prejuicios raciales. Esa es la mejor prueba de que no hay prejuicios raciales en la República Dominicana. Pero vaya usted a Haití, dice que el 90% es negro. ¿Por qué? Porque pasaron a cuchillo a todos los blancos que había allá, ¿verdad? Cuando se rebelaron. Bueno, pues hay que respetarle su rebelión, pero eso es un asunto haitiano, eso es allá y nosotros aquí. Entonces quería hacer esa reflexión un poco, vamos a decir, inconforme con esa forma en que los amigos de la revista Ahora han manejado el tema. Ya yo esto se lo dije personalmente por teléfono al amigo Patricio Monegro, José Patricio Monegro, que es el jefe de redacción de la revista Ahora. Vamos a ver lo de la reelección. Esto se está complicando. Adelante. La reelección no la para nadie en el Congreso, dicen los congresistas. Dice este es un tipo que se ha envalentonado. Después de la visita. Y el señor Pedro Antonio Luna es un senador por el PRD. Yo quiero decirle que no sé quién rayos es Pedro Antonio Luna. Y yo soy un PRDista viejo, ¿verdad? De modo que este debe ser un PRDista que acaba de subir de sabe Dios qué estrato y ha saltado y ha caído en una senaduría para hacer eso que está haciendo ahí. Si es que es PRDista y no resulta ser uno de esos llegados de última hora que vienen de la periferia a una velocidad vertiginosa y se llevan de encuentro a los verdaderos PRDistas y ellos aterrizan entonces en las posiciones electorales porque para eso es que están, ¿no? Y así es como está funcionando la lógica organizativa de los partidos políticos para servir a los propósitos de esta naturaleza, ¿no? Estos grupos que hacen proselitismo sobre la base de una filosofía de repartidera, como decía Tomás Castro, ¿eh? El grupo de los DLM, ¿no? De los dame lo mío. Entonces, hay otro pronunciamiento más. Aquí hay otro, nada menos que se ha formado un grupo reeleccionista. Andrés Bautista, presidente del Senado, declaró yo en Moca que la cacareada reforma constitucional se conocerá en esta legislatura y que la comisión senatorial que la estudia se reunirá el lunes para ultimar los detalles y definir los puntos a incluir en el proyecto que se conocerá, el cual podría contener la reelección. Ahora, ¿por qué nos preocupa todo esto? Porque eso no está solo, sino que ayer, en última hora, el flamante. No, sí. Nada menos que el consultor jurídico, míralo ahí, del Poder Ejecutivo. Guido afirma Hipólito el mejor candidato del PRD. Pero eso mismo fue lo que fue a decir González Fabra a la televisión. Déjeme leerlo para que esté claro que está hablando ahora. Me sigue están tocando los mismos partidos. El mejor candidato que tiene el Partido Revolucionario Dominicano para retener el poder en el 2004 es el presidente Hipólito Mejía. Y dice él, pero es una pena que el mandatario no acepte la repostulación, aseguró Guido Gómez Mazara. Bueno, pero yo le dije y le mantengo a Hipólito Mejía, a mi amigo Hipólito. ¿Usted quiere que la gente le crea? Porque ya hay mucha gente que no le cree al presidente. Si usted quiere que la gente le crea que usted no está en eso, destituya a Guido Gómez Mazara. Y destituya a González Fabra. Y destituya a todo aquel que haya hablado de reelección o que hable de reelección en su gobierno. Entonces la gente le va a creer a usted lo que usted está diciendo. Porque de lo contrario, la gente va a pensar que usted tiene una pose muy bonita de yo estoy en contra, pero le da manigueta por debajo a todos sus funcionarios para que vayan a la televisión y a los medios a decir que usted es indispensable. Y además porque Ambiori Díaz Estrella, tío de su jefe del cuerpo de ayudantes militares, dijo desde Santiago que si se producía un caos en las candidaturas presidenciales del PRD, la candidatura suya iba
Entonces, cuando uno mira la cantidad de aspirantes que hay, comenzando por la vicepresidenta, y uno cuenta 12, yo conté 12. Es un caos, dicen que son 15. No, con 3 más, que no son, pues estoy contando los 12 que tienen posiciones gubernamentales, ¿verdad? Casi todas de gabinete. Sí. Y 3 que no tienen posiciones, que son Atoy de Camps, Manuel Esquea y José Antonio Nagel, que está en el Senado, senador por el distrito, ese gran PRDista. Ese gran PRDista, ¿verdad? De tomo y lomo. Entonces, pero los otros 12 están aposentados en posiciones del Poder Ejecutivo, o sea, posiciones casi todas de gabinete, manejando parte del presupuesto. ¿Para qué? Para hacer proselitismo a favor de los suyos, ni siquiera del PRD. Entonces, claro, si usted, presidente, deja a esos 12 repartiéndose cada uno en su espacio, en las posiciones a las cuales pueda darse acceso por vía de ese funcionario, ese señor va a estar haciendo proselitismo para su lado, para su interés. Y eso va a traer un caos hacia lo interno del PRD. Pero el caos mayor lo está trayendo la reelección, el propósito reeleccionista, del cual se señala, señor presidente, que usted no está exento. Entonces hay esa situación que tiene que ser vista con suma preocupación. No porque se le esté oponiendo, por otro lado, a Agripino, que anda tratando de pescar con su gente en mar revuelta, con las ONGs financiadas con dinero extranjero, sino porque el pueblo dominicano, esta democracia que ha costado tanto sacrificio y la sangre de tantos dominicanos, no puede ser destruida por la sinvergüencería de unos cuantos y la irresponsabilidad de los más, que seríamos nosotros. No, nosotros que somos más, tenemos que ser responsables y tenemos que salir al paso. Y yo le quiero decir entonces a los que se sientan con sentido de responsabilidad entre el proyecto democrático de la República Dominicana, que tenemos que salirle al paso a estas intentonas reeleccionistas. Y si se consagra en la Constitución de la República la posibilidad de la reelección, tenemos que reunirnos entre todos y aplastarlos en las elecciones. En las próximas que vienen, las legislativas, tenemos que reunirnos todos los dominicanos. De todas partes tenemos que aplastar esto, si no, no se sabe dónde vamos a parar. Y desde luego tenemos que aplastarlo en las elecciones presidenciales. Todas estas aspiraciones continuistas que tienen una dimensión presidencial y otra dimensión congresional, ¿o no es así? Así es, tienen esas dos dimensiones. Por eso en esa coincidencia es que estriba la gran suspicacia que se despierta en el pueblo dominicano con respecto a esta situación. Ellos están empujando la reelección, el grupo, como se le ha llamado, mira eso. El corten, el grupo reeleccionista en el Congreso. No, pero eso fue un acto donde estaba el presidente y entonces había un coro de gente que estaban voceando. Miren, Hipólito va. Y no vale el corten, porque las señales que están recibiendo los grupos reeleccionistas. Hagan el favor, pongan un close-up de esto. Al corten. Mire la expresión del presidente. Corten. Es todo lo contrario a eso lo que ellos están recibiendo por debajo. Sí. Entonces, esa contradicción, esa dualidad, no está satisfaciendo a nadie. Ahora vienen las elecciones congresionales. Si el pueblo, todos unidos, barremos con esa gente, entonces ese nuevo Congreso podría entonces convocar a la constituyente. Y ahí sí se efectuaría una reforma legítima de la Constitución y no una reforma espúrea como la que se quiere introducir ahora. No, porque lo primero es que ese grupo que está ahí, que se apoderó del Congreso Nacional, dice, no, nosotros no podemos soltar esto. No. Esa constituyente no pasa. Pero además, ustedes saben, y lo hemos tocado en otras oportunidades, que no hay requisito para usted ser miembro del Congreso. Si usted es analfabeta, pero no importa, si usted es un activista de los de primera, usted se ha ganado ahí una curula en el Congreso Nacional. Le cuentan los ojos uno y dos. Y entonces, bueno, ahí va y se sienta ese señor ahí a legislar.
¿verdad? Y yo recuerdo que Nelson Marmolejo, desde esta misma emisora, en un programa con una entrevista con el director de la emisora, don Willy Paz, dijo que no, que para ir al Congreso Nacional no se necesitaba ningún requisito, que la experiencia y la capacidad se compraban. Usted le pagaba a alguien para que le sirviera de asesor en el Congreso y entonces ya usted podía quedarse ahí aunque usted no tuviera la menor idea de lo que se estaba hablando, porque alguien estaba pensando por usted. Por cierto que eso me da un poco de reminiscencia a una situación que alguien me contó, que pasó nada menos que a nivel de Palacio Nacional. ¿Verdad? Puede ser contada. No, yo lo voy a dejar ahí. Bueno. Yo lo voy a dejar ahí. Porque la persona que me lo contó estaba ahí, ¿verdad? Cuando escuchó las expresiones de que esa experiencia, bueno, no, usted puede no tener ninguna experiencia. Bueno, pues el propio presidente dijo hace poco que él prefería a esa gente que él tiene ahí, aunque fueran unos ineptos. Pero que estaban en la caravana. Pero que se fajaron con él. Estaban en la caravana. Se fajaron con él. Por cierto que el ingeniero Manuel Emilio Gómez Peter hizo un artículo muy simpático sobre la gente que se fajó con el presidente, ¿no? Y él dice que se siente discriminado. Sí, porque se fajó. No, se siente discriminado porque el país solamente funciona para los que se fajaron, ¿no? Entonces el que no se fajó no tiene derecho a nada. Bueno, después conversaremos sobre eso. El presidente tiene que tener otra posición. Definitivamente que tiene que cambiar esa posición, como tiene que cambiar el rumbo de su política, porque no es que cambie su gabinete. El cambio de gabinete viene en sí a refrendar el propósito de un cambio de política. Bueno, usted dijo que iba para el Ceibo o para Higüey, la Basílica de la Altagracia, y ahora ya no vamos para la Basílica de Altagracia, ahora vamos hacia la Presa de Tavera. Bueno, pues entonces el país tiene que percatarse de que el vehículo ya no va hacia el este, sino que va hacia el norte. Y entonces, para que estemos claros de que hemos cambiado el rumbo del vehículo, usted apea al chofer que tenía el guía cuando iba para la Basílica y pone a otro para que la gente esté cierta de que usted quiere, que es el dueño del vehículo, por lo menos hasta que termine su mandato, que vamos ahora para la Presa de Tavera. Ese es el cambio de rumbo. Entonces, tiene que cambiar el rumbo de su política. El equipo. Y para refrendar su propósito de cambiar su política, entonces usted cambia el equipo, sobre todo esa gente que ya todo el pueblo dominicano aprendió a conocer. Algunos incluso desde antes, ¿no? Y a otros desde que se instaló su gobierno. Hay otros que son unos desconocidos, Absoluta y totalmente. Porque nadie sabía de dónde salía. Yo he visto la lista de los funcionarios de este gobierno y algunas veces veo algunas caras, como por ejemplo el de ese senador, ¿verdad? Y ese senador yo no lo recuerdo nunca. Y mire que yo fui a muchas convenciones del PRD y me tocó presidir algunas de ellas en condiciones muy precarias, que el propio Peña Gómez decía que aquí se va a producir una anarquía total. ¿Tú sabes cómo no se produjo nada? Yo tenía un apoyo de un equipo de emergencia, si se quiere, de seguridad, pero de emergencia, para enfrentar cualquier desorden. Todo el que se salía, aunque fuera un pelito así de lo de... Yo me bajaba de la mesa y junto con Soto Medina, Julio, lo sacábamos para afuera. Y metimos en cintura la convención que Peña temía que se iba a anarquizar. De ahí fue que él me propuso que pasara al Consejo Nacional de Disciplina. Pero entonces el Consejo Nacional de Disciplina, como yo le expliqué más de una vez a él, bueno, pero yo tengo que juzgar desde aquí junto con los demás jueces los expedientes que la Comisión Política nos someta. Yo no puedo convertirme de aquí en persecutor. Usted me tiene que enviar los expedientes. Y él no quería iniciar los expedientes. Él quería que nosotros saliéramos a perseguir. No podemos hacer. Nosotros somos la garantía. Exacto. No, nosotros éramos jueces. Entonces no somos fiscales. la garantía de que se iban a respetar los derechos de los PRDistas que fueran llevados
por algún expediente a un tribunal, ¿no?, interno del PRD. Bueno, pero eso es un poco de historia. Pero definitivamente por ahí anda la cosa. Y ahora mismo, yo les digo a ustedes que yo veo muchas caras que yo no sé quiénes son. Este es otro PRD. No sé quiénes son. Y no estoy postulando porque los partidos se involucionen en el sentido de que permanezcan estáticos. Se cuajen, ¿no? Y entonces ya nadie quepa. No, debe estar abiertos. Pero la capacidad de subir a posiciones debe ser ganada con un mérito distinto al que se está dando, ¿eh? Porque de lo contrario, entonces, ¿cómo evitar lo que ha sucedido? Lo que se ha hecho es prostituir ideológicamente a los partidos políticos. Eso fue lo que sucedió al PRD, le pasó al PLD y al PRCC no le ha pasado, bueno, porque nunca ha tenido otra ideología que no fuera la cabeza de su líder y su caudillo, que se llama Joaquín Balaguer. Ahora, el día que desaparezca, como inevitablemente tendrá que ser por ley de la vida, yo no sé qué va a pasar en esa organización que se acostumbró, y no me refiero a los estamentos de arriba. Esos son unos oportunistas que sabe Dios las volteretas que darán y a dónde irán a parar. Pero toda la masa del Partido Reformista que se acostumbró a seguir al doctor Balaguer, yo no sé qué va a pasar ahí. De manera que es una situación, el futuro de la democracia dominicana está en el aire. La democracia dominicana se funda en los partidos políticos. Los partidos políticos suponen ser un pensamiento organizado políticamente para ofrecerle opciones a los electores sobre la forma de resolver los problemas de la nación. Y ahora resulta que nada de eso está en primer orden. Lo que está en primer orden es dame lo mío. Entonces, por eso estamos como estamos, como decía alguien, ¿no? Así es. Se nos acabó el tiempo, entonces nos despedimos por esta semana de ustedes y volveremos la próxima semana, el lunes próximo, si Dios así lo permite. Les hablamos Leopoldo Espaillat Nanita. Y Roger Ogando, tengan un feliz fin de semana. Porque esto está malo y caro a consecuencia de lo que se hizo, la capitalización. Esto no es una situación fortuita. Sí, a pesar de todo sería si se hubieran hecho todos los esfuerzos para lo contrario. Quizás él quiere decir que a pesar de todo lo que se ha dicho, bueno, ¿verdad? Porque no se ha hecho. Y el gobierno ha dicho muchas cosas, ha dicho de un acuerdo que no se ha publicitado a pesar de las instrucciones del presidente de la República. Y en definitiva, todo lo que se ha dicho de que van a cesar los apagones, de que se va a resolver todo, nada de eso se ha producido. Lo que se ha producido es exactamente lo contrario. Entonces, a consecuencia de esa capitalización y a consecuencia de que este gobierno ha mantenido esa capitalización con respecto a gente que no ha puesto la parte que le correspondía solventar de sus llamadas inversiones, entonces tenemos esto, el servicio eléctrico malo y caro. Hay otro reportaje hoy mismo que dice: consideran factible lograr energía a 5.5 centavos. Esto es una reproducción que hace el periódico Hoy de un informe que rindió en su momento la comisión aquella que designó el presidente Hipólito Mejía, que presidía el actual secretario de Industria y Comercio. Aquí está. Por favor. Ok. Consideran factible lograr energía a 5.5 centavos de dólar. Este fue un informe que les rindió la comisión asesora de alto nivel en materia de energía al presidente, diciéndole que se podía conseguir incluso una rebaja a la tarifa de los usuarios del sistema que somos nosotros. ¿Quién se quedó con las recomendaciones de eso y lo metió en alguna gaveta o en un zafacón? Sería bueno averiguarlo. Pero el entonces asesor, hoy secretario de Industria, en esa comisión en la cual participaba, por cierto, el señor Aristide Escudero, que ha estado diciéndole unas cuantas cositas
a la actual administración de la CDE. Por otro lado, se reportan que los apagones azotan las zonas residenciales. Nosotros podemos dar testimonio de eso. Ayer se fue en la tarde, cuando yo llamé, me dijeron que se había caído una línea de alta tensión. Eso dijeron en la prensa de hoy. Pero resulta que las líneas de alta tensión son responsabilidad de la CDE. Bueno. ¿Verdad? Entonces, el apagón que nosotros teníamos, y yo caminé en la ciudad, una área bastante extensa de la ciudad, que llegué hasta Arroyo Hondo, pero el sector que estaba apagado era este. Y otro segmento que encontré por ahí, por Naco, pero el resto de la ciudad tenía luz, es decir, que no era que se cayó un cable de alta tensión, se estaba administrando un apagón. Exacto. Se estaba rotando por sectores. Y hubo uno que también el día de ayer, que dice la prensa que fue general en el país entero. Parece que se dispararon una y otras líneas a cuenta de esas excusas técnicas y ya usted sabe. Bueno, también está precisamente en la prensa la acusación que le hace a Riti Escudero a EDESTE, donde dice que EDESTE distorsiona la información estadística. EDESTE es la del señor Huber. Esa es la del señor Huber, pero EDESTE distorsiona lo que usted consume con un contador que no reúne las condiciones exigidas por la ley dominicana. Y el Procurador General de la República, nuestro amigo Virgilio Bello Rosa, tiene un expediente que le sometimos ya hace meses acusando a esta gente de haber violado la ley que establece que para poner un contador de lo que sea de energía, sea de agua, sea de gas o de lo que sea, ahí tiene que estar calibrado por Digenor y con un precinto de Digenor. Esa ley se violó, se violaron incluso los derechos de nosotros como propietarios que somos en el condominio donde vivimos, porque fueron allí, rompieron puertas y rompieron paredes y pusieron cosas por donde les dio la gana. Bueno, pero el señor Procurador General de la República le pasó ese expediente, no sabemos a quién, y ahí durmió el sueño de los justos, ¿verdad? Gracias también a que nuestro abogado no ha hecho nada. Pero así es que estamos. Eso se gasta un día. Tenemos otro memorándum al secretario de la Pública. Señor secretario, ahora le pusieron como una especie de blog al hoyo donde mi carro cayó, ahí en la esquina de la Sarasota con Winston Churchill. Ahora alguien, me imagino que de los vecinos, puso como un artefacto ahí, como para que el que venga ahí no le coja por sorpresa, como me pasó a mí, ese hoyo que está ahí en medio del pavimento, todavía está ahí. Y otro memorándum al secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, nosotros le dijimos en la semana pasada que le traeríamos fotografías de la depredación que se está haciendo en la avenida Nacaona. Se la debemos probablemente para mañana, todo depende de que estén listas las fotografías. Pero al señor secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales también le están directamente responsabilizando la encargada de asuntos de medio ambiente de la Universidad INTEC sobre la depredación que se ha hecho del parque de los Tres Ojos. Sí. Han acabado ahí. Eso está ahí en la prensa de hoy. Y esta es una ampliación que está ejecutando la Secretaría de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones. Yo le quiero decir al secretario de Obras Públicas y Comunicaciones que por cada árbol de esos que ha tumbado ahí con sus tractores, él podrá tener la posibilidad de responder en un tribunal algún día. Cuando se siente ahí un secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales y coge el expediente en la mano y mande a buscar quién ordenó que esos tractores tumbaran esos árboles, probablemente usted, ingeniero Vargas Maldonado, si no es por otras razones, usted se tendrá que sentar ahí a responder de esa mutilación de áreas protegidas, porque o cumplimos la ley o vamos a caer en anarquía en este país. Bueno, aquí tenemos algo sobre la seguridad del transporte. Ahí está su amiga Hillary. Doña Hillary, la tragedia del vuelo 587. Es un problema nacional de los Estados Unidos, dice doña Hillary. No les retuvieron naves a American Airlines. American no ha maltratado. Eso de no les retuvieron fue una
información que apareció en primera plana en el periódico El Nacional, que yo me reí. Y debe haber causado mucha hilaridad también en el exterior a las autoridades aeronáuticas de esos países, sobre todo a la de los Estados Unidos, porque la Dirección de Aeronáutica Civil y el general no saben nada. No, en lo absoluto, ni saben ni tienen capacidad para nada de eso. Entonces, ¿Qué te hubiera parecido la actuación del anterior incumbente? ¿Tú crees que hubiera sido peor que... Le hubiera sacado una muela al avión. De la cola del otro avión, del pobrecito. No, yo digo de los aviones que estaban parados. De los que estaban detenidos ahí, de ese avión. Nos hemos gastado una broma con relación a esto, pero es que la ley 505 sobre aeronáutica civil exige que quien esté ahí sea un técnico en la materia. Sí, claro. Para que no se pronuncien con estos disparates. Ahora está un ex general, ¿verdad? A quien respetamos, el general Tajada. Como general, sí. No, y como persona que tratamos en sus funciones. Pero como técnico ahí, no podemos. Pero está violando, su designación viola la ley. Y viola el propósito mismo de que al frente de ese departamento técnico esté un técnico. Pero antes había un dentista. O sea, antes de designar al general Trajano, había un dentista. Entonces, ¿cómo podemos caminar así, presidente? Y estas situaciones de índole internacional, que es donde se desplaza y se mueve el transporte aéreo, ponen de relieve la falta de nuestras instituciones que tienen jurisdicción en esa área, y entonces no estamos en capacidad de comunicarnos con aquellas autoridades porque no hay. Ahora yo voy a ratificar todo lo que dije en este programa sobre lo que pasó en el trayecto de nuestras vacaciones de hace un par de años, que dije que de los 4 tramos del viaje, en 3 tramos tuvimos problemas con American Airlines. Y además del deficiente servicio de alimentación que le dan a los pasajeros. Eso es una cosa que da vergüenza. Y yo sostengo eso. Y puedo dar testimonio donde sea necesario. Creo que muchísima gente, muchos dominicanos, podrán decir lo mismo que digo yo. Se están sirviendo con la cuchara grande por culpa de las autoridades dominicanas, precisamente. Claro. Por otro lado, Roger, habíamos estado hablando sobre cómo restaurar la confianza de la gente para que vuelen. Y sale ahora un reportaje muy interesante. Dice, la comunidad dominicana en New York no cree que fue un accidente aéreo. O sea que es una especie de encuesta que se hizo de todos los que estaban ahí afectados, cerca. Parece que estaban cerca de donde se estaba haciendo el reportaje. Y fueron encuestados, y respondieron diciendo, no, nosotros no creemos en eso. Nosotros creemos que hubo sabotaje. Eso va a ser difícil de convencer a la gente de que se monte en avión. Claro, ahí hay una pobre muchacha que perdió a su novio. Ella dice, ya yo no me importa morirme. Y ella probablemente se pueda subir en un avión si está pensando así, ¿verdad? Pero hay mucha gente que no está pensando así. Miren, comunidad dominicana en New York no cree que fue un accidente aéreo. Y aquí están los testimonios de la gente a quien entrevistaron. Denle las opiniones. Aquí estamos. Opiniones acerca de la causa de la caída del avión. Pienso que fue un atentado. No se han esclarecido los hechos suficientemente. Ahora están diciendo que fue una turbulencia, pero yo estoy incrédula. Eso dice Finlandia, perdón. Estoy convencido de que fue un sabotaje. Todo pasó en 3 minutos. Nuestros compatriotas estuvieron a la hora equivocada. Miguel Montaz. Dice la siguiente, ahora que dan explicaciones, me parece que no dicen la verdad. Mi novio murió el 11 de septiembre, desde entonces no temo a la muerte. Otra persona, apellido Almanzar, una señorita. Es difícil que sea un accidente. Los motores están sostenidos por tornillos muy fuertemente y es extraña la forma como se desprendió. Si fue un atentado, no lo van a decir. Germán Rodríguez. No creo que la seguridad, después del 11 de septiembre, iba a dejar pasar así un fallo mecánico de ese tipo. Pudo ser un terrorista. Ellos están en todas partes. Luz Almodóvar. Los argumentos que
han avalado por explicaciones técnicas, intentan demostrar que fue un error. Fue un accidente muy raro. No dicen la verdad para no alarmar. Este ya está un poco más... Pero yo no llegué a poner en esta secuencia información en una entrevista que le hicieron al presidente de American Airlines, que dijo que el avión había sido revisado el día anterior, de arriba abajo, en una entrevista que sale en la prensa del día de hoy. Entonces, uno se pregunta, lo mismo que nos preguntamos ese día, Roger. ¿No sirve el motor General Electric, cómo se llama la referencia? F6. FC6. VF6. O FB6. Sí, es que no sirve ese motor, porque está usado no solamente en los Airbus, sino en otros aviones. Y repito que había una entrevistadora que tenía el pedigrí de ese motor, no de los Airbus, porque ha salido una lista de los accidentes del Airbus. Entonces dicen, no, que hay una campaña contra American Airlines. No, bueno, American Airlines se ha ganado las críticas que le hemos hecho en este programa por el mal servicio que le ha dado a los dominicanos y por el incumplimiento con que ha manejado toda su programación de vuelos y las fallas que han tenido. Y gracias a Dios que no ha habido desgracias anteriormente, pero problemas de cierta delicadeza han habido. Entonces, pero uno se pregunta, la American Airlines que tiene solamente, esa es la única que tiene Airbus no, tiene muy poco. Hay otras que tienen. Las líneas americanas. Sí, por ejemplo. Salió en la prensa que la única línea americana que tenía Airbus 300 era la American Airlines. Bueno, la línea de transporte de pasajeros. Única, sí. Pero eso quiere decir que cuando el gobierno de Estados Unidos manda a poner en el suelo a todos los Airbus 300 en Estados Unidos, a que está afectando es American Airlines. También va a afectar el correo porque FedEx... no, yo estoy hablando en términos de línea de pasajeros. De línea de pasajeros nada más va a afectar a American Airlines. No, porque estamos hablando de las líneas que vuelan llevando pasajeros. De transporte de pasajeros. Entonces, por eso yo te preguntaba el otro día, ¿no habrá ahí un poco de guerrita comercial, dado que de frente al Airbus está la Boeing, que ha perdido espacio en su mercado con la entrada de Airbus, que es un consorcio franco-británico, ¿no? Sí. Creo que alemán también. Sí, alemán también. Bueno, es europeo. Francés. Están todos ahí. Y entonces ahora dice, no, que fue que entró una turbulencia. Y que la turbulencia fue la que determinó que se desprendiera una cola de avión. También estaban diciendo que estaban usando un material de composite, que llaman, o sea, que era como reconstruido o algo así. Y estaban dando unas explicaciones sobre el uso de ese tipo de material. Ahora se han derivado en una serie de direcciones, pero todas van apuntando a que no hay calidad ni garantía en el producto que se llama la aeronave. Entonces, es que no se puede volar porque no hay garantía de calidad en las aeronaves. Yo voy a leer un pedacito, si usted me permite, aquí, de una opinión de un experto, uno de los expertos que fue consultado dentro de los tantos que se han hecho. Pero fue inclusive, está jubilado de la National Transportation Safety Board, que es la que es un experto en accidentes aéreos y en construcción de aeronaves, etcétera. Dijo él que así detallaron que el avión despegó sin que su cola estuviera en condiciones de soportar las presiones de un vuelo, ya fuera porque había existido una deficiente labor de mantenimiento o porque se pudo haber cometido un sabotaje previo. Es decir, él no descarta el que hubiese una labor de sabotaje. Pero el desprendimiento de la cola fue un hecho. Cola apareció completamente. Una pregunta. Por aquí dice el siguiente titular. Indemnizaciones podrían durar de 2 a 3 años. Sí. ¿Puede eso tener relación con que no se ha determinado cuál fue la causa? Necesariamente. Para poder comenzar a desembolsar las indemnizaciones y fallar sobre el caso de la cuestión, tiene que darse el fallo con respecto a uno u otro responsable.
Puede ser el fabricante del motor, el fabricante del avión o el que opera el avión. Hay que determinar qué pasó. Primariamente. Y tendrían que terminar diciendo, señores, fue un sabotaje. Sí, ¿verdad? O no, señores, mire, es que estos fabricantes son unos sinvergüenzas y están fabricando unos aviones que no sirven para estar volando. En caso de ser un sabotaje, las sabotaje, aerolíneas son las irresponsables porque están comprando unos aviones que no sirven, o las administraciones de los aeropuertos no están cumpliendo con las regulaciones en el tiempo. Porque un detalle interesante fue muy interesante. Y eso lo sacó, mi hijo me estaba ayudando a sacar información sobre eso. Y decía que aunque el tiempo de autorización de despegue había cumplido aproximadamente muy precariamente con la norma, con los requerimientos, que son 2 minutos. Sí. Lo despegaron en 1 minuto y 45, o sea, con 15 segundos menos. Pero que al despegar, el vuelo de atrás se acercó a 1 minuto y medio del vuelo que iba adelante. Aquí. Lo que significa que entonces se acercó más a la turbulencia. Correcto. ¿Verdad? Interceptó la turbulencia más bien. Bueno, se acercó más, es decir. Míralo ahí. Cuando él despegó, esta es la trayectoria del 747, si me permiten, por favor, un close-up. Esta es la trayectoria del 747 y esta es la del 587. Aquí interceptó en la turbulencia y ahí fue donde se produjo precisamente las violentas sacudidas de que hablan tanto las grabaciones técnicas como las expresiones de los pilotos en las grabaciones de voz. Al interceptar la turbulencia, no fue inmediatamente despegó, él despegó normal. Entonces, al interceptar la turbulencia, ellos percibieron la sacudida. Es que al despegar no siguieron la misma ruta. Siguieron prácticamente uno detrás del otro, pero no. Pero ahí no se ve que están detrás. No exactamente detrás, sino un poquito desplazado, pero al tratar de tomar un rumbo, parece, hacia abajo. La cortó. La interceptó. Y ahí vino la turbulencia, se lo comió. Bueno, entonces, ¿fue una impericia del piloto? No necesariamente. Es que estos casos se dan. Y se producen una serie de circunstancias fortuitas que combinadas producen esta situación. Los perjudicados van a esperar 2 a 3 años. Necesariamente. Para mejor conveniencia de ellos. Yo les recomendaría que sí, aunque la línea aérea de hecho tiene que avanzarle algo sobre cuenta. Roger, óyeme. Y eso está dicho ahí por los expertos. Se le pierde una cabeza. Y el daño que tiene en su forma de vida, en sus ingresos, tú no le puedes esperar. Espérese 2 o 3 años porque estamos decidiendo. Eso tiene que ser automático. No, espérame, Polín. Eso es para el fallo definitivo. Hay acuerdos que se hacen en el interín, como bien explica una de las expertas ya y a varios abogados que han estado aquí en la televisión y que se sabe por casos previos, experiencia previa, en donde los inmediatamente responsables, que en este caso es la línea aérea, es la primera que tiene que solventar alguna ayuda para que vayan manteniéndose hasta que se produzca el fallo, a reservas de que eso se le reembolse o de que eso sea parte del pago o se le reembolse si resulta que el fallo o no lo favorece o lo perjudica. Déjame decirte, estamos usando mucho tiempo en el tema, pero para terminar, debo decirte que el sistema de seguridad... Que no va a variar de ahí. No, tendrá que variar. Tendrá que variar. Esto va a hacer que varíen muchas cosas. Cuando tú tienes un accidente en tu vehículo y tú tienes un seguro, tu seguro, si tú tienes un seguro full, responde del accidente. Y después tu compañía de seguro va a pleito con la otra compañía de seguro a reclamarle que responda por lo que es responsabilidad del otro vehículo que produjo el accidente contigo. Ella te responde a ti. Y es ese tipo de seguridad la que yo entiendo que debe existir. Porque igual da que haya muerto por sabotaje, que haya muerto por el descuido de mantenimiento, que haya muerto por deficiencia de la fábrica de aviones o lo que sea, ahí hay un muerto. Entonces, que resuelvan el problema de esa familia, y la legislación debe ser, a mi juicio, modificada en esa forma. Ojalá. Para que después se pasen 5 o 10 años peleando entre ellos, estableciendo por peritaje quién fue en última instancia la responsabilidad. Pero no se puede tener una familia. No, mira, aquí tú tienes esta limosnita que te voy a dar.
en lo que los tribunales deciden este otro pleito donde hay miles de millones de... Bueno, independientemente de lo que nosotros podamos creer o de que nosotros podamos opinar, y que sería, No, como pero usted dice, amigo de Hillary, puede influir. resulta que las leyes internacionales y las leyes a que están sometidas esta actividad prescriben todas estas, estipulan todas estas situaciones y la tienen prevista. Pero nosotros abogamos por eso, pero desgraciadamente pero lo que primero tiene que establecerse es que la investigación termine. Óyeme, está bien, tú eres técnico. Yo te estoy hablando como un ciudadano. Sí, no, que no, te estoy impugnando esa legislación. Fenómeno. Y que nosotros tenemos que patalearla. Fenómeno. Porque no podemos aceptar. Es igual que cuando una ley es injusta. El hecho de que sea ley no le quita lo que sea injusta. Bueno, la dictadura de la ley, perfecto, pero eso nosotros los ciudadanos tenemos que decir, esa ley está mal. ¿Por qué? Porque no podemos quedarnos condenados a una cosa. Una dictadura, por ejemplo, puede establecer por ley cualquier cosa que tienda a lastimar a la población. Pero es una ley y como es una ley hay que cumplirla, aunque la haya dejado una dictadura. No, eso no se puede hacer, ¿verdad? Porque la legalidad y la justicia son dos cosas diferentes, pero se supone que deben marchar uno. Bueno, para terminar, el factor exógeno es que la investigación tiene que determinar las causas primarias. Eso lo sabemos. Eso se toma su tiempo, su año, 6 meses, 8 meses. Tenemos el país lleno de firmas abogadas, ahora ya hay como 8. Y vendrán más. Sí. Bueno, aquí tengo otro tema que es la conjura contra el país. Hay una noticia de que síndicos de República Dominicana y Haití nos tratan problemas fronterizos. Pero bueno, habráse visto. Yo voy a llamar al secretario de Interior, al nuevo secretario, a Pedro Franco Adrià, y les voy a traer mañana aquí las respuestas que me den. Porque no es posible que la Secretaría de Interior o los incumbentes de la Secretaría de Interior se hagan la vista gorda con este tipo de cosas. ¿Cómo pueden los síndicos reunirse los de la República Dominicana con los de Haití? ¿Qué tenemos nosotros que discutir los problemas de nuestros ayuntamientos con los síndicos haitianos y viceversa? Eso es un paso de la fusión y que no nos vengan a engañar con eso. Eso nosotros lo vamos a seguir y le vamos a reclamar una posición al secretario de Interior, porque el que se fue no hizo absolutamente nada más que propiciar. Bueno, ahí está en otras informaciones más adelante, defendiendo lo suyo, porque es un aspirante a la candidatura presidencial del PRD. Entonces está defendiendo a los fellistas, pero en eso se pasó el tiempo que estuvo ahí en Interior de Policía. No estuvo haciendo nada para defender la integridad territorial de esta invasión masiva de haitianos que tenemos aquí, que le incumbe parte de su responsabilidad. Ha permitido que proliferen una serie de organizaciones para que desde aquí, desde el mismo suelo dominicano, se atente contra la soberanía dominicana. Y el secretario de Interior no tiene nada que ver con eso. Claro que tiene que ver. Vamos a ver los precios de los combustibles del fin de semana. La gasolina premium bajó 50 centavos a 35 pesos con 61 centavos. La gasolina regular bajó 48 centavos a 30,54. Y el gasoil regular bajó 33 centavos a 18,92. Por muy sustanciales que parezcan estos cambios, todavía están muy por debajo de donde deberían estar. Ya sobre eso volveremos. Para referencia de los precios internacionales, déjenme traerles las informaciones desde Caracas, de petroleumworld.com. La canasta venezolana subió 10 centavos de dólar, de 15.72 en la semana anterior a de 15.62 a 15.72 dólares el barril. Eso es el barril, ¿eh? Un barril tiene 42 galones americanos. La canasta de los OPEP, sin embargo, esta semana bajó de 18,9 que tenía la semana anterior a 16,19. Entonces ahora hay un gráfico casi que dice que el petróleo es más rápido afuera que adentro. Este es un reportaje sobre los cambios internos de los productos del petróleo en la República Dominicana. En realidad es interesante porque uno ve cómo han fluctuado, pero yo llevo eso en una base de datos que, como le he informado a ustedes, déjenme ver dónde he puesto esto. Es una
Bueno, ahora no veo el gráfico. Hay una gráfica que probablemente después del paréntesis que vamos a hacer se la podamos mostrar, donde se ven el comportamiento de los precios internos de los combustibles en la República Dominicana, sobre todo la gasolina. Pero fundamentalmente lo interesante, y eso se lo prometo ya para mañana o pasado, es ver cómo se comporta eso con relación a los precios externos y cómo andaba eso cuando en diciembre del 96 el presidente Leonel Fernández le puso la mano al diferencial de los combustibles. Y lo hizo para cambiar su naturaleza y lo hizo también para subirlo, es decir, lo que entonces era las veces del impuesto que hoy existe por ley. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos después de cumplir con el compromiso comercial. Déjame completar esta información. Adelante. Con relación al asunto de los precios, porque es obvio que la tendencia de los precios del petróleo internacionalmente es hacia la baja. Y eso se está notando incluso en las cotizaciones de lo que se llama futuros, ¿no? La gestión que ha estado haciendo el presidente Chávez ahora se ha completado. Yo saqué la información con un viaje que ha hecho el ministro Rodríguez mexicano, que ha viajado a buscar el apoyo de Rusia, de Noruega y de Rusia y de Noruega, precisamente. Bueno, son los tres países, México, Rusia y Noruega, que son observadores, no son miembros de la OPEP. Y son a quienes se refiere la OPEP cada vez que habla de que van a hacer una reducción, siempre que los no miembros reduzcan una cuota de 500.000. Bueno, el razonamiento que ellos siguen es que si ellos no bajan el petróleo, la economía mundial no se va a reactivar. O sea, hay una especie de encadenamiento vicioso de la economía que hace que para que, por ejemplo, la economía mexicana, que se ha postrado a partir de los hechos del 11 de septiembre, se reanime, tiene que reanimarse primero la de los Estados Unidos. Claro. Se le está pasando algo semejante a lo del Japón, que mientras más vinculado tú estás a la economía central, que en este caso son los Estados Unidos, pues más perjudicial ha sido el efecto que se ha sentido a partir de los hechos del 11 de septiembre. Entonces, a México se le ha razonado que es de su interés bajar los precios del petróleo si eso sirve para que se reanime la economía de los Estados Unidos, para que se compense por otras vías de los efectos que ha tenido entonces los acontecimientos en la economía de los Estados Unidos respecto con México. Claro, eso es una teoría que tiene el mismo riesgo de lo que se está haciendo con el costo del dinero, que se siga bajando el costo del dinero. Ya la tasa preferencial en los Estados Unidos está en un 2%. Y se dice que va a seguir bajando. Bueno, en el Japón bajó a cero y no se ha reactivado la economía. Bueno, pero se dice que va a seguir bajando en los Estados Unidos. Ya yo he explicado que Japón produce para el mercado de los Estados Unidos. Por tanto, mientras el mercado interno de Estados Unidos, la demanda interna de los Estados Unidos no se reactive, el Japón no tiene nada que buscar. Entonces, lo mismo le está pasando a México. Y le pasará a cualquier otra economía que se haya ligado de una manera estrecha a la economía norteamericana, sobre todo en lo que concierne a la parte especulativa de la economía. Porque ya México pasó por el vendaval de la caída de los precios, pero es porque su bolsa de valores está globalizada, como está la del Cono Sur. Entonces, todos los países del Cono Sur se lo llevó también el colapso de las economías del Pacífico.
primariamente. Y entonces todo eso no es más que la interacción que han tenido las bolsas de valores en términos de globalización. Por eso es que el G7 se preocupó de ir a recomendarle a los países latinoamericanos reunidos en Río de Janeiro, y de allá vino Leonel Fernández con instrucciones de modificar el código monetario que estaba en el Congreso, de que redujeran la volatilidad de los flujos de capital. Pero eso significa cortar todo lo que se le había estructurado para viajar de un lado a otro. Lo que pasa es que se demostró que las economías no resisten la especulación. Además de que yo tengo particularmente la teoría de que hay un conflicto inherente entre el juego de la bolsa de valores y la economía real. Y la economía real, eso es. Y yo he puesto siempre como ejemplo aquella información que sacó la prensa de aquellas inundaciones de unos años atrás en el delta del Mississippi, que arrasó poblaciones enteras, cultivos, allí, bueno, fue un desastre total. Y entonces sale una noticia en la página financiera diciendo, se estima que las inundaciones beneficiarán a la economía de Estados Unidos. Y cuando yo entro asombrado a ver qué decía el cuerpo de la información, me encontré con que un especulador de Wall Street decía que los productos que se producían en esa zona y que se perdieron con la devastación de las inundaciones, iban a subir de valor en los almacenes donde estaban. Es decir, los especuladores que habían comprado esos productos se iban a beneficiar. Y eso pero no los productos. Se estaban contabilizando como un beneficio. Como un beneficio a la economía de los Estados Unidos. Mientras tanto, en el otro lado de la balanza estaban todas esas familias que yo vi en la televisión llorando las pérdidas de todo lo que tenían. Entonces dice, cuando ustedes ponen la misma balanza, el esfuerzo de esa gente y el dolor de esa gente con los beneficios de este soquete sentado en un despacho de Wall Street, digo, esto anda muy mal, ¿verdad? Yo lo dije desde siempre, esto anda mal, esto va a ser así hasta un día que los norteamericanos se den cuenta que cuando disminuye el desempleo en los Estados Unidos, esta gente comienza a preocuparse, Alan Greenspan y comparsa. Pero por Dios, ¿y qué otra cosa no desean los pueblos que están incorporados a la economía? Y resulta que si tú reduces el desempleo, comienzan a preocuparse de que por la inflación es preferible tener desempleados y que no se le vaya a afectar a ellos sus ingresos. Sus beneficios, sí, sus márgenes de beneficios. Esas son economías que tienen que ser revisadas. Pero bueno, eso es lo que tenemos en cuanto al gráfico de precios. Yo les voy a traer, aquí está, y les voy a traer la relación verdadera de esto con los precios internacionales, porque aquí está solamente desde el punto de vista de lo que está sucediendo, bueno, estas fluctuaciones, ¿verdad? Pero yo tengo una base de datos que les da como telón de fondo los precios internacionales, y ahí ustedes verán cómo es que se bate el cobre. Tenemos otras informaciones. Sí, usted se plantea un titular aquí, que el ahorro en factura petrolera debe convertirse en fondo. Esa propuesta es suya de hace muchos años, sí, bueno, hace algunos años. Lo voy a traer mañana. Lo que yo le escribí al Senado por vía de la senadora Ginette Bunigal, a quien le mandé mis recomendaciones sobre ese aspecto. No se hizo nada. Se lo entregué a otros legisladores también. Tampoco se hizo nada. No se hizo nada. Ahora aparece Pedro Pablo Cabral diciendo que el ahorro energético debe convertirse en un fondo. Ahora la prensa se hizo eco. Bueno, tú sabes que hay una relación muy estrecha con los periódicos, y entonces estas cosas suceden, eso es así. Sí. Dice Pedro Pablo Cabral que debe hacerse un fondo con el ahorro. Mírenlo. Ahorro en factura petrolera debe convertirse en un fondo. ¿Qué es lo que yo le he explicado varias veces? El diferencial de combustible, que se convirtió por fin en un impuesto ahora, nació no como un mecanismo para recaudarle dinero al Estado, sino como un elemento de estabilización de la economía, para evitar
que las constantes fluctuaciones hacia arriba del mercado internacional se reflejaran en los precios internos y tuviéramos un zigzagueo permanente de todo lo que se transporta. Y claro, se transporta todo, se transportan pasajeros, se transportan mercancías, se trae del interior lo que nosotros comemos y se cultiva en el interior del país, se trae de los muelles hacia los centros de consumo, todas las mercancías que son importadas, todo queda afectado por el transporte. De modo que cuando se tocan los combustibles, se toca el transporte y se toca toda la economía. También se toca la parte de energía eléctrica. Entonces, nosotros decíamos, bueno, en este momento nosotros debemos retornar en parte al mecanismo anterior. Es decir, crear un diferencial que trabaje, porque cuando bajaban los precios, y como se fijaba el precio interno por resolución, al bajar los precios, la diferencia le quedaba al Estado. Hasta que bajara los precios, entonces comenzaba a recortar un poco su ingreso. Pero al principio, repito, el Estado no andaba buscando más dinero, sino defender la economía. Cuando comenzó a bajar los precios después del embargo del 73, se dieron cuenta que entraba tanto dinero que los gobiernos comenzaron a ponerle el ojo al impuesto como ingreso. Se le abrió el apetito. Hasta que terminaron convirtiéndolo primero en un diferencial fijo, que eso fue lo que hizo Leonel Fernández en diciembre del 96. Y yo le dije, usted está violando la Constitución de la República porque ha creado un impuesto por resolución. Y ahora se ha convertido en un impuesto hecho por el Congreso, lo cual le ha dado una rigidez difícil de manejar. Entonces, ahora tenemos un mecanismo de recaudar dinero. No tenemos ya el mecanismo de fluctuación, sí, de protección, de amortiguamiento. Entonces yo, en mis recomendaciones, decía, vamos a poner que una parte de los ingresos entre por vía del mecanismo anterior del diferencial, para que hubiera ese colchón. Y de tal forma que los ingresos que se pudieran obtener, que el propósito de esa parte del mecanismo fue estabilizador. Y entonces los fondos se metieran los ingresos se metieran en un fondo, como ahora dice Pedro Pablo Cabral, de modo que cuando los precios subieran, se pudieran mantener también estables con los recursos acumulados en ese fondo. Del otro lado, poner también un pequeño impuesto razonable por galón, mucho menor que el que nosotros tenemos. Nosotros estamos pagando casi 3 veces lo que paga el ciudadano norteamericano. Entonces, esa fue el de más alto ingreso en el mundo. Mañana se la traeremos para que ustedes vean y que quede constancia de que nosotros hemos estado tratando de que las cosas se hagan bien. El problema es que, pasando por ese molinillo que se llama Congreso, no hay idea buena que salga ilesa por ahí, por Dios. Que permee esa... No, tú metes una idea buena por ahí, ese molinillo de intereses con la mano extendida, lo que sale es un desastre. Y ahí si no, vamos a verlo con la parte política. Bien, el presidente y la renuncia de Andy. Hipólito descarta que haya corrupción en el gobierno. Bueno, parece que la renuncia de Andy tenía cierta connotación de acusación. Sí. Directo. Hay corrupción en el gobierno. Él la dejó entrever en una entrevista que yo le conté a usted en televisión. Bueno, pero yo le quiero decir al presidente, usted no puede decir que no hay corrupción en el gobierno. Bueno. ¿Por qué está trancado Víctor Tío en Najayo? Y otros casos que ni siquiera se han puesto. No, pero que él no puede decir, no hay corrupción en el gobierno. Presidente, no meta la mano por lo que está sucediendo en su gobierno. En el mejor de los casos, usted no sabe lo que está pasando en su gobierno. Exactamente. Porque definitivamente hay muchísima cojioca en su gobierno, para que lo vaya sabiendo. Hay mucha. De modo que le recomendamos que no meta su mano en esa forma, descartando que haya corrupción. Porque las evidencias de corrupción, ya les repito que hay algunos ya trancados y hay otros cuyos expedientes todavía no han caminado, pero que usted sabe perfectamente que están ahí. Sí, y si ya sigue metiendo, pues vamos a ver la parte de la politiquería dominicana. La politiquería dominicana dice: Hipólito preside reunión de política en su casa. Pero ese es el PPH. Sí. Por cierto que hay una versión que dice que hubo grandes ausentes. Hubo algunos ausentes. Pero indudablemente que el PPH está en una ola. Estaba presente en la reunión de Fello Suberí, que de ahí salió a apoyar la candidatura de Guido.
para la Secretaría General del PRD. Ajá, Entonces, eso significa que el PPH se va a apoderar del PRD. El PPH va a poner todos sus cuadros en toda la dirigencia del partido, va a intentarlo, bajo todos los, por todos y los de ahí medios. salieron los dos a apoyar a Díaz Ajá. Firpo, a su aspiración a senador. Se va a encontrar con el amigo Flores Estrella. Sí, sí, con el amigo Narri, que quiere reelegirse también. Ah, sí, yo creía que él estaba detrás de la Él está presidencia. por las dos cosas. Pero el asunto es el siguiente: la presencia de Fello Subervía ahí indica que es uno de los líderes del grupo, ¿no? bueno, uno de los que se suponía aspirantes, Precandidato. estaba en la lista de los aspirantes a la candidatura presidencial del PRD. Significa que él va a declinar su aspiración para ir de vicepresidente en una posible repostulación de Hipólito. Eso es lo que me está diciendo. Eso es lo que indica. Pero también estaba el secretario de Agricultura, Eligio Jaques, que bueno, también se le supone aspiraciones a la presidencia. Quizás están los dos disputando por la misma cosa. Ah, bueno, por la vice. Sí, sí, ¿cómo? Porque, Sí, indudablemente. Si el presidente va, entonces... ya. Y los otros que no Es fueron... con él que hay que hacer la forma. Y los otros que no fueron... Sí, es porque no están de acuerdo con la postulación. No están de acuerdo con la postulación. Exactamente. Hipólito, pues bueno, entonces vamos a que Roberto Salcedo, y como fue esto, cree que el PRD está descalificado para seguir en el ayuntamiento del distrito. Bueno. Pero bueno, esto debe ser una especie de sainete en Sí, su programa en cómico. el programa del mismo. Es un programa cómico porque el señor Roberto Salcedo, que ahora quiere ser síndico, él es un farandulero del ámbito de la comiquería. Sí, pues pero no se lo puede llamar comedia. No, pero la comiquería. La Entonces, altura de los griegos. yo quería decir, y me perdona el señor Roberto Salcedo, pero que se deje de eso. Que se vaya para su programa de televisión, que siga con que fue muy exitoso Sí, en eso. ha sido. Que si él se quiere poner serio, va a tener que pasarse una vida nueva, porque él es un tipo joven, estudiando, antes de pretender ser síndico del Distrito Nacional. Porque el país no puede seguir soportando farándula ahí en el distrito. Bueno. Con dos hemos tenido más que y con- suficiente. y con, ¿cómo se llama? Johnny Ventura. Johnny Ventura. Es más que suficiente. Además, lo está haciendo en nombre de un partido que tiene una tremenda colita. Léete lo que viene. Inchausti acusa a la cúpula del PLD. Leonel y el PM. Leonel, cada quien responda por sus hechos, dice Leonel Fernández. Ay, Ahora armó la garata con ahora Putin. se lavó la mano Leonel Fernández. Y dijo que él no había nombrado a Inchausti. Eso dijo, eso llegó a decir. Yo no nombré a ese señor. Inchausti se autonombró él mismo para manejar 1.400 millones de los recursos del Estado. Eso no tiene. No, lo que no va a poder explicar, Leonel, es cómo movieron los dineros de su cuenta, que solamente se pueden mover con su firma, A la mano de Inchausti. a manos de un individuo que no estaba Que ni no está nombrado, nombrado. ¿verdad? Y que un programa que no estaba creado por ninguna disposición administrativa, es decir, se violaron todas las disposiciones. Todas las normas. Entonces, los estatutos. ahí se van a matar en el PLD, ¿verdad? Con esa actitud de Leonel que acusa que hubo algún entendido de, mira, te vamos a dejar tranquilo a ti porque el Procurador General de la República no incluyó a Leonel. Y él dice, yo no estoy incluido en ese expediente, Ajá. pero lo pueden incluir, Esa declaración lo van a poner adentro rápidamente. Cualquier interrogatorio Ya, a esos que obvio. están ahí. Y una declaratoria del mismo Inchausti lo puede incriminar. Inmediatamente. Y entonces lo obligan a ir a comparecer y lo incluyen en el expediente. Bueno, así debería ser para que se haga justicia. No hacen ingenio de que terminó el tiempo y el reloj también nos lo dice. Nos despedimos por el día de hoy. Les hablamos de Leopoldo Payananita. Y Roger Ogando. Volveremos continúa. mañana si Dios así lo quiere. Y recuerden que este programa pasa también de noche, de 12 a 1 de la madrugada.